¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de martes en la tarde, ya terminando las tareas. Hoy para los amigos que les gusta los videos del canal y disfrutan de lo que uno comenta o muestra, no se pueden quejar porque este sería el tercer video que meto en el día. Si bien los otros fueron relativamente cortitos, este no sé en qué va a terminar, por ahí sea más corto todavía, pero me gustó la polémica que se desató, eh, polémica en el buen sentido de la palabra, los amigos del canal, como el querido Ubaldo, Fernando Azame, Jorge Gagneville, el querido Criollo. Criollo comentó en el video de Gregorio que tuvo la deferencia de hacer el video a pedido mío, porque Gregorio es una persona que yo tengo dentro de mis aprecios muy grandes. O sea, es una persona que respeto y prácticamente siempre pensamos lo mismo. Y si, cuando no pensamos lo mismo, no afecta en absoluto nuestra relación. Eh, la situación es la siguiente. Yo reclamé varias veces en algún video, en alguna charlita, esto de ir contra la moda de me miro un videíto y lo hago yo. He leído algunos comentarios interesantes. Saquemos al muchacho Duré, que no sé el nombre sinceramente, y saquemos a Luis, que puede tener su soberbia y su pedantería, pero estamos hablando de conocimientos técnicos y no de personalidades. Eh, Muchos me han dicho, vos sos un cabrón de mierda, pero se nota que sos buen tipo. Otros me han dicho, sos una basura de persona. O sea que el juicio de valor sobre una persona eh, es variable. O uno no es igual con todo el mundo y por ende eso genera distintas opiniones sobre uno. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Esto de los videitos, tutoriales, yo obviamente, Gregorio me lleva unos años, pero también soy de la época donde se compraba revistas de plomería, de electricidad, incluso hasta, iba a decir, no hace muchos años, pero sí, hace unos 20 años ya. Es increíble cómo pasa el tiempo. Mi hermana, la doctora Quinn, se había puesto a vender productos de Tixu, o Tisu, no sé cómo se llamaba. No sé si existe eso todavía. Y yo siempre, para colaborarle, porque estaba embarazada de mi sobrino, mi cuñado, el padre de Rocco, no aportaba, no le calentaba, bueno. Entonces, no podía trabajar y se dedicaba a vender eso. Obviamente yo siempre abro un paréntesis y voy a tratar de no irme tanto por las ramas, nunca fui muy amante de los perfumes y esto y lo otro. Sí, me gusta tener mi desodorante y alguna loción para cuando uno tiene que salir. Puede faltar y no tenerlo, no me voy a desvelar, no voy a salir a comprarlo, pero siempre para colaborar con la doctora Quinn, compraba algún que otro perfume, algún que otro desodorante, pasta de afeitar. Pero llegó un momento que ya tenía todo, porque esos libritos da la sensación que vienen 3 por mes. O sea, no llegás a gastarte una colonia que ya te están queriendo vender otra. Entonces había una sección que era cuestiones del hogar y pavadas dentro de la revista de Tissú o Tixu, eh, donde se podían ver pequeñas herramientitas entre alguna de ellas que he comprado, que son de pauperrísima calidad, o así lo eran,
Pero la finalidad no era comprar la herramienta, la finalidad era, como dije, colaborar con la doctora Quinn. He comprado destornilladores con punta, con crique, bueno, yo pensando que venía algo parecido a lo que había comprado en aquel momento 20 años atrás, nada que ver, el tubo más grande era de 9 milímetros, desastre. Pero bueno, ya agotada la posibilidad de comprar perfumes, agotada la posibilidad de comprar las herramientitas. Compré algunos CD, ahora que estoy haciendo memoria, y por último, como ya tampoco, ya había agotado la posibilidad de comprar los CD, pues no había de mis músicos o de mis grupos favoritos o que están dentro de mis gustos musicales, compré un par de libritos que venía curso de plomería, curso de electricidad, y me gustaría encontrarlos. Lo que pasa es que yo sufrí muchas mudanzas, si bien siempre viví en mi casa, eh, formé parejas, bueno, ya no, ya eso no lo voy a poder recuperar, calculo, porque en mi casa no los vi nunca más hace años. Es más, estoy haciendo memoria ahora. Pero era ridículo el contenido que tenía. Era ridículo. Por ejemplo, ante una pinchadura en un caño, y esto lo cito literal porque me lo acuerdo y me he reído un montón, ante una pinchadura en un caño, agarre un pedazo de cámara y átele un alambre para tapar el agujero. Cosas de ese tipo. O sea, después había, obviamente, cuando cuando existían, no sé si todavía hay, no vi más, los puestos de diario, el diariero me acuerdo que abría a las 4 de la mañana y cerraba a la 1 del mediodía, y preparaba, bueno, tenía algunas revistas y ahí había determinados cursos de, de plomería, armados sanitarios, electricidad. eh, no era que la gente le tenía tanto miedo, estaba la famosa frase no hay que tener miedo, hay que tener respeto, pero de todas maneras instaba a la gente no profesional a meter mano en algo que no sabía. Está bien, muchos van a decir la electricidad la cortás, trabajás sin tensión, qué sé yo, pero bueno, si uno hiciese alguna mala maniobra, obviamente podría ocasionar un daño en la instalación. eh, y bueno, nada. O sea que coincido con el amigo Gregorio que esto de buscar conocimientos eh, en forma independiente a requerir los servicios de una persona especializada en alguna tarea, existió siempre. Todo esto para decir que estoy de acuerdo con el amigo Gregorio, que si bien me lleva unos años, pero somos prácticamente contemporáneos. Capaz que él la agarró empezando la época y yo la agarré terminando la época, pero eh, coincido mucho en lo que él dice. El tema de los videitos tutoriales, hay que ver quién los hace, y esto, bueno, no lo juro por nadie porque sería muy fácil para mí decir, lo juro por mis hijas. Nah. Calculo que mi palabra tiene algún valor, supongo. Eh, y créanme que lo de los videitos es algo bastante complejo al momento de llegar a un domicilio. Capaz que algunos de los amigos técnicos o con oficio que están viendo esto lo han vivido, de llegar y decir, bueno, hay que hacer determinada cuestión, sale tanto. Por ejemplo, vieron que yo hice un cambio de cinta de persiana en tiempo real, creo que habrán sido media hora, literalmente media hora, y quedó funcionando perfecto, o sea,
no hubo edición, no hubo nada. Fue media horita. Está el que lo puede hacer más rápido, está el que está todo el día para hacerlo. Yo gané una plata o cobré un dinero que por ahí una persona tiene que trabajar todo el día. Es así. Esto de los videitos, lo que hace, abro un paréntesis, más allá de que se haya visto oscuro, que no se entienda lo que uno hacía, si hubiese querido podía ir mostrando el paso a paso. Yo lo que quería era que se vea la tarea. Se vio la persiana subiendo y bajando y ya está. Pero a lo que voy, que hay que ver quién hace los videos, porque si bien antes también tendíamos mucho a ser autodidactas, como se dice, o como más o menos estamos manejando esa palabra últimamente. Por ejemplo, cuando yo he comentado que teníamos entre 10 y 11 años, se nos dio por preparar un motorcito de una moto para tener una carrera de ciclomotores. Y esto lo conté hace bastante en los videos. Yo sabía que había que darle más compresión, que había que bajar la tapa de cilindro. Eran todas informaciones que uno iba escuchando, viendo, y poniendo en práctica, ensayo, error. O sea, siempre se supo determinados conceptos que, bueno, a veces llegaban a buen resultado y otros no. Cuando uno va a un domicilio y el cliente ya comienza diciendo, lo intenté hacer yo, pero no me salió, vi un videíto y tal cosa, bueno, la tendencia de los videitos es demostrar que es una pavada, o sea, que lo puede hacer cualquiera. No es tan así, se requieren conocimientos, se requieren herramientas, se requiere una cierta destreza para determinadas tareas. Y como dije, el tema es eh, quién graba ese video. Porque, y lo voy a citar porque esto pasó y pasó sinceramente, cuando Mantecol comenzó a promocionar los Press Control, 4 o 5 clientes me llamaron para ver si se podía hacer esa instalación. El tipo no dio ningún tipo de concepto técnico, sino que mostró el producto haciendo circular agua a través de un caño de 1 pulgada adentro de un tanque de 200 litros. Muchos habrán comprado esa unidad para mejorar su calidad de carga de agua y determinadas circunstancias, y lo que habrá pasado es que se haya quemado al poquito tiempo. De hecho, sé de buena fuente, porque es mi oficio, que ha pasado. ¿Por qué? Porque cada casa es un mundo. Como estoy diciendo seguido, todas o la gran mayoría tiene un tanque de agua, a veces está calculado para una familia tipo con tantos litros de agua, otras veces ese tanque es chico porque no les alcanzó, no pudieron o al principio eran menos, después la familia se agrandó, bueno, falta agua, hay que ver de cuántos años estamos hablando que data dicha cañería. No es promocionar un producto y netamente que la gente lo compre porque lo vio en un videíto. Pasa lo mismo con el tipo. Si por ejemplo lo ven
instalando o armando un baño completo, como dice que hizo. Cualquiera se compra una termofusora y después pasan las cosas. Se hacen llamar plomeros cuando comprar una termofusora creo que debe haber de 30 a 40 pesos en adelante, porque las que tengo andan bien, no he comprado. Pero bueno, de comprar una, de tener que comprar una, seguramente iré por una marca Total, alguna marca de estas que andan dando vuelta, que me gustaría probarlas, a ver cómo funcionan. Yo hago termofusión, obviamente, pero siempre a pedido del cliente. A través de un video, la tarea siempre parece sencilla. Se muestran las partes que conviene, se edita, se saca los errores y se muestra el resultado final. Cuando uno va, desarrolla la tarea y le dice 120 pesos, ¿cuánto por esto? Si es una pavada, yo vi que es un videíto y complica un poco la vida del técnico que trabaja en el día a día. Coincido con los amigos que dijeron que producto de quizás el manoseo por manos no experimentadas, se puede llegar a ganar un poco más de plata en cuanto al desarrollo de las tareas en forma correcta. A mí me molesta, o no me molesta, me causa un poco de gracia cuando me comentan en los videos, ¿dónde está la segunda parte? Quiero ver cómo se arregla. ¿Dónde está la tercera parte? Quiero ver cómo se arregla. Y no explicó nada. Y se indignan. Y a lo que yo voy cuando digo en qué momento uno que sube un video tiene la obligación de dar explicaciones, es por la indignación del video vidente, vamos a llamar, ante la no explicación o ante la falta de explicación del desarrollo de tareas. Obviamente coincido con el criollo, que si el trabajo es muy complejo, por más videitos que miren, no lo van a poder resolver, pero que es una complicación a la hora de ir a un domicilio y que empiecen, que más o menos y que se orientan por mirar un videíto y uno por ahí indaga a quién vieron o no. Entonces es medio complicado desde el punto de vista que hace parecer a todo una pelotudez. Yo, por ejemplo, ahora vive, pero está jubilado, debe tener cerca de unos 75 años por ahí, un plomero que para mí fue siempre una eminencia. Estoy hablando de Ricardo Ruiz. Fue con quien yo aprendí a soldar hidrobronce a los 13 años. Yo lo veía trabajar y digo, eso yo, desde mi ignorancia de chico, digo, eso yo lo hago, eso yo lo puedo hacer. No es que era una boludez soldar un caño de hidrobronce. Es que tenía tal maestría el tipo que hacía que parezca una boludez. Un día se fue a comer este hombre. Yo me quedaba hablando con él, dejó sus herramientas, qué sé yo, y se me dio por soldar, por practicar. Me di cuenta que lejos estaba de ser una boludez el soldado, la soldadura de hidrobronce. Justo llegó, me vio, lejos estuvo de retarme o nada, me dijo, ¿querés aprender a soldar? Sí, bueno, se hace de esta manera, se limpia con esto, en este caso va esto, en este caso va lo otro, hay calibradores interiores, exteriores. Me preparó
y después con un poco de práctica, la primera salió horrible, la segunda un poquito mejor, la tercera ya era una soldadura funcional, la cuarta ya estaba aprendida la técnica. ¿Es una boludez eso? No, el profesor era muy bueno. Y digo profesor, él era simplemente plomero, pero profesor considero a toda aquella persona que tiene la capacidad de volcar conocimientos sobre otra. Yo lo he comentado acá en el canal, di un año y medio, o sea, 6 meses o el segundo cuatrimestre de un curso de gas y un año completo de gas. O sea, un curso y medio. ¿Por qué? El profesor que estaba a cargo de esa gente, de esos alumnos, de dar ese curso, se enfermó. Aparentemente la enfermedad no era nada, no era moco de pavo. De hecho, lo crucé un tiempo después y estaba bastante consumido. Me preguntó cómo iban las cosas, qué sé yo. Pero bueno, yo no soy profesor, pero yo di el último cuatrimestre, de una rotación, llamémosle, de gas, y di todo el año siguiente ese curso. Una escuela de capacitación profesional. Yo tenía una pareja que trabajaba en el honorable Consejo Deliberante Morón, tenía vinculaciones, me pusieron a mí de profesor. Tuve la suerte de caerle simpático a determinados alumnos, que muchos eran gente grande, como comentó el amigo Gregorio, tipos que por ahí no sabían escribir, o sí sabían escribir, pero eran más falta de ortografía que palabras, y sí, no es raro lo que estoy diciendo, eran más falta de ortografía que palabras. Por ahí en 15 palabras había 32 faltas de ortografía, pero eran excelentes plomeros, excelentes gasistas. Lo único que le faltaba era quizás aprender el reglamento y aprender a calcular y a dimensionar una instalación de gas, para hacerlo en forma profesional y que la instalación pueda ser habilitada por Gas Natural Van en aquel momento, o bueno, Naturgy en este, y después creo que volvió a ser Gas Natural. Eh, a mí la verdad, el tema de los tutoriales no me molestan, no me molestan. Lo que sí me molesta es que hagan parecer las cosas más fáciles de lo que son. Está el que va a decir, vos la querés hacer parecer más difícil para cobrar más. No, yo cobro un determinado presupuesto por determinada solución o determinada resolución de alguna tarea encomendada por un cliente. Tengo la costumbre de no hablar del que estuvo antes, porque uno es uno y sus circunstancias. Me he cansado de ver termos conectados sin válvulas de alivio. ¿Qué voy a ganar con decirle al cliente le falta una válvula de alivio? Yo, cuando completo mi cambio de termo, sí la dejo instalada como corresponde, porque puede haber un montón de matices por las cuales el que estuvo antes no la instaló. Pudo haber pasado que simplemente sea un ignorante, pudo haber pasado que no tenga la T y no le caliente ir a comprarla, o pudo haber pasado que el cliente le diga, no me pidas 5 pesos más porque no puedo incurrir en ningún gasto. Me ha pasado de ir a cambiar bombas centrífugas para tipo laburante, tipo que tenía que alquilar un taxi para trabajar, juntó la de la bomba, juntó la de la mano de obra y los flexibles estaban hechos pelota. Era una bomba que estaba instalada con flexibles.
Yo, con un par de picos de espiga, o sea, picos de polietileno, digamos. Le hice los flexibles para poder conectarla con manguera de 3/4. Imagino que ese inquilino, porque era un inquilino, entregó el departamento, el dúplex, y bueno, esa bomba en algún momento se habrá quemado. E imagino que el plomero que me sucedió a mí habrá dicho: observe, observe la negrada que han hecho, observe, le pusieron manguera 3/4, acá va caño, acá va... Es muy fácil criticar cuando no se estuvo en el momento que el tipo dijo: yo no puedo comprar un juego flexible. Los que había estaban tan cristalizados que al cambiarle la forma se partieron. Entonces, bueno, yo lo solucioné de esa manera. Por eso tengo la costumbre de no hablar mal del que estuvo antes, porque no se saben las circunstancias por las cuales se desarrolló determinada tarea de esa forma. En cuanto al quilombito de Luis y el muchacho Duré, no creo que pase nada. Muy probablemente esté armado, como comentó también el querido Gregorio. No estoy juzgando la personalidad de uno y de otro, sino simplemente estoy hablando en lo que a mí me parece que está mal en cuanto a lo que es la devaluación de la mano de obra en base a la experiencia que uno adquirió a través de los años trabajando. Conclusiones, resumiendo, porque saben que hablo mucho, pero por ahí, para llegar al punto que yo quiero, se dilata. Toda la vida existió el ser autodidacta. De hecho, yo le robaba las herramientas a Antonio, soldaba, estamos hablando con la eléctrica. Todos, o la gran mayoría de los que nos tuvimos, y en aquel digo tuvimos por el momento en el que estaba, tuvimos la pasión por las cuestiones técnicas, el amor por las herramientas. Siempre vamos a arrancar por la nuestra. Antonio en una época se llevaba la llave de su taller porque sabía que en cuanto se iba yo me metía y alguna me mandaba. Pero bueno, no estoy muy de acuerdo en que haya videitos donde explican las cosas, simplemente por la razón de que hay que ver quién hizo el video, porque a veces hacen parecer más sencillas las situaciones de lo que son en la vida real. Siempre tratamos de buscar en aquella época alguna fuente de conocimiento. Yo tuve la suerte de conocer a este plomero que les menciono, Ricardo Ruiz, un tipo extremadamente prolijo, un crack. Gente de Aedo no puede no conocerlo. Trabajé con el querido Viejo Jiménez, que es como comentó Gregorio en su video, me agarró de aprendiz, que no era algo que era muy común. No es que cualquiera se paraba al lado del tipo y miraba y el tipo le explicaba. Era la antigua escuela y el tipo, si quería, si le caía simpático, el profesional, el albañil, el electricista, el plomero, el gasista, te decía la posta de lo que era el trabajo. Es así.
Ahora, si no tenía ganas, no te la vendía cambiada. Te decía, averigualo vos o a mí no me preguntes. Somos de esa época. A mí me cuesta muchísimo ayornarme a determinadas cosas de esta época, producto de haber estado, formar parte de lo que es la antigua escuela. Lo decía el querido Fernando Azame, dice, yo soy ingeniero, estoy entre la antigua escuela y la nueva, pero no soy un soberbio. Está bien, esos son problemas de la personalidad de estar, que siempre por ahí roza la pedantería, la soberbia. El pibe Duré, si bien sabe, eh, también es bastante pedante. Pero bueno, qué sé yo. A lo que voy es que y quiero darle un cierre porque los amigos, los que me conocen, saben cómo pienso sobre determinadas situaciones. Y por ahí los que no me conocen y este es el primer video que vean, este es un hijo de mil putas, no quiere contar nada a nadie, igual no sabe un carajo, esto, lo otro. Eh, la vida del técnico en los domicilios, pueden ver el video que quieran, que les puedo asegurar que cuando llegan al campo de acción eh, es un mundo completamente distinto al que se dio en un escenario ideal y lógico para desarrollar esa tarea. Yo generalmente muestro cómo yo desarrollo las tareas con la mecánica que después los pongo en contexto. Pero bueno, a mí un poco la indignación del tema de los videitos me nació, y es sincero lo que les estoy diciendo, me nació porque comentan indignados. ¿Dónde está la parte que explica cómo se hace? Acá está la parte que explica cómo se hace. Loco, es así, nosotros por lo menos nos tomábamos el trabajo de leer un libro, qué sé yo. Eh, Vos querés ver un videíto y resolverte el problema que te haga ahorrar 100, 150, 120 pesos. Bueno, qué sé yo. Si te sale bien, lo ahorrás. Si te sale mal, no lo ahorrás. Por ejemplo, destapar un caño tapado por materia fecal, creo que no necesita ver mucho videíto para hacerlo. No se necesita mucho videíto para destapar un caño lleno de materia fecal. Ahí nadie mira videitos. Ahí llaman. Se me tapó el inodoro, ¿podés venir? Bueno, nada. Espero haber redondeado un poquito, espero que después de hablar tanto haya quedado algo claro. Eh, yo no doy consejos, eso es el punto. Yo no doy consejos, yo sugiero. Los consejos los doy netamente cuando se me piden, porque si uno se pone a dar consejos gratuitamente, lo único que van a lograr es, lo único que voy a lograr es que digan, este viejo que sabe, ¿quién le preguntó? ¿Qué carajo le importa que se metan sus cosas? Y van a tener razón. Yo, ante una situación, puedo decir, yo lo resolví así, yo lo resolví de esta manera, eh, te aviso que hay un pozo en Avenida Gaona al 3100, me tiro a la derecha y lo paso por la derecha. Puede que cuando vos pases por ahí el pozo ya no esté, o te convenga tirarte a la izquierda, o optes por la misma determinación que tomé yo. Eh, es así. Pero bueno, nada. Les mando un saludo. Le agradezco al querido amigo Gregorio que pese a estar ocupado y medio jugado con el tiempo, eh, se haya tomado el trabajo de responder o dar su opinión en un video. A mí me pasaba mucho, y lo he comentado, que voy a los domicilios, por ejemplo, un lavarropa,
le hago un par de mediciones, detecto el problema, le hago una devolución y no me llaman para... Mañana pasado te llamo para que venga. Llaman, cancelan y cuando me tienen que llamar por otra cosa me dicen, no, como vos diste una explicación tan clara, incluso intentan sobarle el péndulo a uno para que se la coma doblada. De ahí nace se cobra la visita técnica. No, vos diste una explicación tan clara que como mi marido se dio medio maña, lo arregló él. Pues, hasta que yo no fui a mirar, no sabías que existía una bomba de desagote. O sea, pero bueno, son experiencias, son ideas que bueno, cada uno tiene su manera de trabajar y nada. Creo que nunca hay que mostrar del todo las cartas. Siempre hay que guardarse una abajo de la manga porque está el famoso dicho, no le pongas zapatillas al indio porque te corre carrera. Es así. Les mando un saludo. Bueno, nada. Cada uno cuida lo mucho o lo poco que pudo aprender muchas de las cosas en forma autodidacta. Pero bueno, nada. Preparo la charlita. Hoy metemos 4 seguros. Saludos a los amigos. Los voy a nombrar en el video como hacemos siempre en las charlitas. Prometo la listita para aquellos amigos que están siempre y por ahí son poco mencionados en los saludos. Espero se haya entendido mi punto de vista y si no, sepan disculpar. Soy un tipo que no está bien.